Universidad Nacional de San Agustín. Somos el grupo número 2 y hoy hablaremos acerca de la violencia de género. Comenzaremos con la siguiente pregunta. ¿Qué es la violencia? La violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo. La violencia, medio que debiera ya estar desterrado en una sociedad civilizada, sigue actuando entre nosotros como si fuera el único medio, por el medio del cual unos pocos hacen oír su voz, mientras que la mayoría perjudicada ha de seguir aguantando. La violencia impregna toda la realidad social, la pobreza, la miseria, el hambre y la enfermedad, la fuerte desigualdad en la distribución de ingresos, la discriminación en sus múltiples formas, son expresiones de violencia estructural presentes en la sociedad actual. La violencia contra las mujeres, dolorosamente presente y actual, se cruza con esas y otras violencias, las ensombrece y complica. ¿Qué entendemos por violencia basada en género? La Convención General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado. Triángulo de la violencia y la violencia simbólica en la dominación masculina. El propio orden social sobre el que descansa la dominación masculina y el sistema de género encierra una violencia intrínseca que debe ser develada. Para erradicarla hace falta promover cambios muy profundos a nivel de las estructuras sociales, pero también en el nivel personal, para ir desmontando la dominación masculina que la violencia simbólica ha grabado en el cuerpo y mentalidad de muchas personas, y en particular en las mujeres y en otros grupos denominados minoritarios. La interseccionalidad como enfoque para abordar la violencia de género. El término interseccional proviene de la reflexión del feminismo afroestadounidense que ha tenido amplia difusión mundial y se define como la expresión de un sistema complejo de estructuras de opresión que son múltiples y simultáneos. Diversos estudios vienen señalando que la violencia no puede ser comprendida si es que no se realiza un análisis que busque la intersección o nudos de encuentro entre el género, la raza, la clase, la edad o la orientación sexual. Género, violencia y construcción de las identidades masculinas y femeninas. El concepto de género alude a distintos roles, responsabilidades y atributos que se asignan a hombres y mujeres en la sociedad como producto de una construcción sociocultural respecto a su sexo biológico. Realidades de la violencia basada en género. Según el informe presentado por la Relatora Especial ante la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, la violencia contra la mujer es un fenómeno generalizado e inaceptable que se da en cualquier época, sea de conflicto o de presunta paz, teniendo diversas manifestaciones. En la violencia de género hacia las mujeres tenemos violencia física o psicológica contra la mujer en relación de pareja. La violencia contra la mujer es un fenómeno generalizado y en nuestro país presenta altos índices de ello. Una forma de afectación es la desvalorización de sus opiniones. El feminicidio, definido como el asesinato a mujeres por hombres por el hecho de ser mujeres, se basa en la discriminación de género y es producto del no poder someter y tener control sobre las mujeres. Es la manifestación de violencia de género más grave y el fenómeno más extendido en Latinoamérica. En Perú es tipificado como un delito. Del año 2009 al año 2015, el Ministerio Público registró 795 feminicidios, es decir, que 9 mujeres morían cada mes. Y durante el año 2020 se reportaron 132 feminicidios, de los cuales 94 fueron durante la cuarentena. Y 12 mujeres eran asesinadas por mes. Ahora hablaremos sobre lo que viene a ser la violencia sexual. Este refiere a aquellas acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento. Incluye actos que no involucren penetración o contacto físico alguno. Basta decir que el abuso afectó a su integridad moral y física para poder ser considerado como tal. Y debido a que la violencia sexual es reconocida como una vulneración de derechos humanos, ha facilitado poder trabajar en este problema. Ahora, en cuanto a la violencia y derechos reproductivos de las mujeres con VIH, el número de mujeres infectadas ha ido aumentando y la proporción es que de cada 3 hombres infectados hay una mujer. Estas mujeres no reciben información sobre sus opciones reproductivas. En muchos casos son víctimas de esterilizaciones inconsultadas. Ahora, en cuanto a la esterilización forzosa o forzada, es
un delito grave de violencia sexual y en Perú fueron registrados 300.000 casos. Durante el gobierno de Alberto Fujimori aún siguen siendo estos investigados y esperando poder obtener justicia. Violencia en situaciones de conflicto armado. La violencia a la que se somete a la mujer en tiempos de paz se extiende en situaciones de conflicto. Podemos distinguir dos modalidades: la agresión sexual contra mujeres y niñas de manera aleatoria, donde los hombres quieren afirmar su masculinidad, y también la agresión sexual colectiva, tomando el cuerpo de la mujer como territorio a conquistar. Durante el conflicto armado interno que vivió el Perú entre los años 80 y 2000, hubo afectación masiva de los derechos humanos, especialmente de las mujeres, donde la violación sexual, el embarazo y el aborto forzado fueron las principales formas en las que se dio esta modalidad de violencia. Violencia en el trabajo. No se reconoce y valora adecuadamente el trabajo no remunerado de las mujeres a lo largo de la historia. Una modalidad de este tipo de violencia es el hostigamiento sexual, que refleja este patrón de dominación de género que se dirige de manera particular en contra de las mujeres. Es importante mencionar que en el Perú, el hostigamiento sexual no constituye delito y es objeto solamente de una sanción administrativa. Así también, el Ministerio del Interior informó que en el año 2009 se interpusieron 3.399 quejas y todas presentadas por mujeres. Acoso sexual en espacios públicos. Es la conducta física o verbal de naturaleza o connotación sexual realizada por una o más personas en contra de otra u otras, quienes no desean o rechazan estas conductas por considerar que afectan su dignidad, sus derechos fundamentales como la libertad, la integridad y el libre tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo en los espacios públicos. Trata de personas. Implica pérdida de la libertad, de la dignidad y de la identidad de la persona afectada, que está en esa situación, ve imposibilitado el ejercicio de sus derechos más fundamentales y queda sometida a trabajo forzado o al servicio de otros en condiciones infrahumanas y bajo amenaza de su integridad y de su vida. Violencia contra mujeres migrantes. Se encuentran en estado de vulnerabilidad debido a la desigualdad que experimentan frente a los nacionales del destino. Esta situación de vulnerabilidad se agrava en casos determinados como el de mujeres, niños, niñas, adolescentes y o migrantes irregulares que se encuentran más expuestos a la vulneración de sus derechos. Bueno, vamos a empezar hablando acerca del acoso político. El acoso político contra mujeres que presentan o buscan obtener algún cargo público en cuanto a la política es una manifestación de violencia contra ellas. Esta además se presenta de diversas formas y atenta contra su integridad personal, así como también afectan su derecho a la participación política. En cuanto a la violencia por prejuicio, este es el término al cual mayormente es destinado para describir el rechazo, o también el repudio o incluso cualquier tipo de discriminación hacia las mujeres u hombres que contravienen el sistema binario con prácticas sexuales. Por otra parte, ponen en riesgo también a muchas otras personas debido a que afectan sus derechos por medio de ataques físicos, abusos o incluso actos de asesinatos. Y en cuanto a la violencia familiar por orientación sexual e identidad de género, en el ámbito de las familias se producen situaciones de discriminación y violencias frente a los integrantes que muestran una orientación sexual o una identidad de género distinta a la del resto de las personas. La vulnerabilidad de estas personas con orientación sexual e identidad de género distinta se acrecienta además cuando estas personas son expulsadas de sus hogares o incluso cuando deciden abandonarlo para escapar al maltrato al cual son sometidas por estas razones. La violencia de género contra la población trans. La violencia y discriminación trae innumerables consecuencias en la salud y bienestar de las personas. Hay sentimientos de culpa o impotencia, sentimientos de exclusión o aislamiento social, ideas suicidas o intentos de suicidio, acoso escolar o bullying por orientación sexual e identidad de género. Las personas que más ejercen violencia o tienen actitudes discriminatorias son los compañeros en centros educativos, porque es necesaria una educación que promueva la tolerancia y aceptación de la orientación sexual.
víctimas de la violencia de género. ¡Gracias a todos por su apoyo! Oye, ¡gracias! son los del aseo. Aún así son del público. ¡Gracias por su apoyo!